Hola amigos y amigas. Recibid la bienvenida a Cultura Intrigante. Hoy os traemos datos morbosos sobre 30 cantantes polémicos. Sin nada más que proponeros que os suscribáis a nuestro canal, porque es lo que valora YouTube, y no los me gusta, os sentéis para disfrutar de cosas que ya sabréis y cosas que os sorprenderán. 1. Michael Jackson. Michael Jackson es una de las figuras más influyentes de la música, pero también una de las más controvertidas. Su talento como cantante, bailarín y productor lo convirtió en el rey del pop. Sin embargo, su vida personal estuvo plagada de escándalos que marcaron su imagen pública. Las acusaciones más graves que enfrentó fueron las de abuso sexual infantil. En 1993, fue demandado por la familia de Jordan Chandler. El caso no llegó a juicio porque se resolvió con un acuerdo económico millonario fuera de los tribunales. A pesar de no haber sido declarado culpable, esto generó sospechas duraderas sobre su comportamiento con menores. En 2003, volvió a ser acusado, esta vez por Gavin Arvizo, lo que dio lugar a un juicio en 2005. Jackson fue absuelto de todos los cargos, pero su reputación ya estaba seriamente dañada. Los detalles del juicio, así como el documental Leaving Neverland 2019, reavivaron el debate sobre su culpabilidad. Jackson también fue objeto de polémica por su apariencia física. Durante los años, su piel se volvió progresivamente más clara, lo que él atribuyó a un caso de vitíligo. Se sometió a múltiples cirugías faciales, lo que generó especulaciones sobre su identidad racial y salud mental. La relación con sus hijos también fue motivo de debate. Uno de los momentos más criticados ocurrió en 2002, cuando colgó a su hijo Blanket por el balcón de un hotel en Berlín. Las imágenes recorrieron el mundo y generaron alarma por su comportamiento como padre. Michael vivió en un mundo aislado, marcado por su famoso rancho Neverland, donde replicó un parque de atracciones para uso privado. Esta fantasía permanente alimentó la percepción de que vivía desconectado de la realidad. Sus adicciones también jugaron un papel crucial en su caída. Se volvió dependiente de analgésicos y sedantes, lo que finalmente contribuyó a su muerte en 2009 por una sobredosis de propofol administrada por su médico personal, Conrad Murray, quien fue condenado por homicidio involuntario. El impacto de su muerte fue global, generando tanto homenajes como nuevas denuncias. Su figura sigue dividiendo a la opinión pública, para unos, un genio incomprendido, para otros, un monstruo protegido por el sistema. Su música sigue siendo influyente, y sus vídeos revolucionaron la industria. Pero la sombra de las acusaciones nunca se disipó, creando uno de los legados más ambiguos de la historia del espectáculo. 2. Whitney Houston. Whitney Houston fue considerada una de las mejores voces de todos los tiempos. Su habilidad vocal, que combinaba potencia, sensibilidad y técnica, la convirtió en una leyenda del pop y el R&B. Sin embargo, su vida privada fue una espiral de tragedias. Desde muy joven, estuvo expuesta al mundo del espectáculo. Su madre, Cissy Houston, era cantante, y su prima era Dionne Warwick. Whitney brilló rápidamente, pero la presión de mantener una imagen perfecta la afectó profundamente. Su relación con Bobby Brown marcó un punto de inflexión en su vida. Su matrimonio, lleno de conflictos, celos y drogas, fue ampliamente cubierto por los medios. La pareja incluso protagonizó un reality show que mostraba aspectos decadentes de su cotidianidad. Houston, si bien comenzó a tomar drogas cuando era muy jovencita, junto a su hermano, hizo público su consumo, lo que deterioró su voz y su imagen. Las actuaciones fallidas se multiplicaron, y las cancelaciones de giras y entrevistas se volvieron comunes. En entrevistas televisadas, como la de Diane Sawyer en 2002, sorprendió al mundo al negar sus adicciones con frases que se volvieron virales, como "crack is whack", mientras mostraba claros signos de deterioro físico y emocional. La relación con su hija Bobbi Kristina también fue complicada. Criada en un ambiente de drogas y conflictos, Bobbi sufriría un destino trágico muy similar al de su madre pocos años después.
Whitney intentó varias veces rehabilitarse, pero nunca logró superar del todo su dependencia. Su regreso en 2009 fue recibido con esperanza, pero sus capacidades vocales ya estaban lejos de su época dorada. Murió en 2012, ahogada en una bañera de hotel, con restos de cocaína, marihuana y medicamentos en su organismo. El mundo lamentó la pérdida de una estrella cuya luz se apagó mucho antes de lo debido. Su caso se convirtió en ejemplo del daño que puede causar la presión mediática, las relaciones tóxicas y el abuso de drogas en artistas de alto perfil. El legado de Whitney Houston es dual, una voz angelical y un infierno personal. La industria sigue reflexionando sobre cuánto influyó en su caída la exigencia de ser perfecta. 3. Kanye West, Ye. Kanye West, ahora legalmente conocido como Ye, es un rapero, productor y empresario que ha redefinido el hip hop moderno. También es una de las figuras más polarizantes de la cultura pop por sus declaraciones políticas, actitudes erráticas y episodios de salud mental. Su carrera despegó con discos innovadores como The College Dropout y My Beautiful Dark Twisted Fantasy, pero pronto sus comportamientos públicos comenzaron a eclipsar su música. En 2009, interrumpió a Taylor Swift durante los MTV VMAs, lo que desató una avalancha de críticas. Más tarde, se proclamó en entrevistas como el nuevo Walt Disney y el dios del rap, lo cual fue interpretado por muchos como egolatría patológica. Su constante necesidad de aprobación y enfrentamientos con otros artistas se volvieron rutina. Su salud mental se volvió parte del discurso público. Diagnosticado con trastorno bipolar, protagonizó episodios erráticos, como discursos sin sentido en sus conciertos y publicaciones agresivas en redes sociales. El punto más polémico llegó cuando se postuló a la presidencia de Estados Unidos en 2020, en una campaña que fue calificada de delirio público. Durante un meeting, lloró al revelar que pensó en abortar a su hija, lo que incomodó incluso a sus seguidores. Sus comentarios antisemitas en 2022 provocaron una reacción global. Marcas como Adidas, Balenciaga y Gap cancelaron sus contratos con él, causando un desplome en su fortuna. Su relación con Kim Kardashian también fue motivo de espectáculo. Tras su divorcio, la acosó públicamente y enfrentó críticas por perseguir a su nueva pareja, Pete Davidson, en videoclips. A pesar de todo, mantiene una base de fans fiel que lo considera un genio incomprendido. Para otros, es simplemente un hombre con poder y sin filtros que necesita ayuda urgente. Su influencia en la moda, la música y la política cultural sigue siendo innegable. Pero su inestabilidad constante ha convertido su figura en una paradoja viviente. 4. Britney Spears. Britney Spears fue la princesa del pop a finales de los 90 y principios de los 2000. Su imagen de adolescente inocente y a la vez sensual la catapultó al estrellato global. Sin embargo, esa imagen idealizada pronto se vio contrarrestada por una serie de eventos públicos que revelaron una vida controlada, vulnerable y plagada de abusos sistémicos. Desde muy joven, Britney fue explotada por la industria. Apareció en el Mickey Mouse Club junto a otras futuras estrellas como Justin Timberlake o Christina Aguilera. A los 16 años lanzó Baby One More Time, iniciando una carrera meteórica. Pero detrás del éxito había una maquinaria que controlaba cada uno de sus pasos. Su ruptura con Timberlake, aireada en los medios, marcó el inicio de su caída mediática. En lugar de protegerla, la prensa la atacó implacablemente, presentándola como una figura inestable. Su maternidad fue usada como arma contra ella. Cualquier error, por mínimo que fuera, era amplificado hasta el escarnio. En 2007, vivió su punto más bajo, se rapó la cabeza frente a los paparazzi, atacó con un paraguas un coche de periodistas y fue ingresada a la fuerza en varias ocasiones. Fue entonces cuando se instauró una polémica tutela legal bajo la cual su padre, Jamie Spears, obtuvo control total sobre sus decisiones personales y económicas. La tutela duró 13 años. Durante ese tiempo, Britney trabajó intensamente, incluso en Las Vegas con un show diario,
pero no tenía control sobre su dinero, su cuerpo ni sus decisiones. Según sus propias declaraciones, no podía quitarse un DIU ni elegir a su abogado. El movimiento almohadilla Free Britney, inicialmente considerado una teoría conspirativa, creció hasta transformarse en una causa judicial seria. Documentales como Framing Britney Spears ayudaron a exponer las irregularidades del caso. En 2021, logró declarar en el tribunal y denunció años de abusos. En noviembre de ese mismo año, la tutela fue finalmente disuelta. La victoria de Britney se convirtió en un símbolo de lucha por los derechos de los artistas, en especial de las mujeres en la industria musical. Su vida tras la liberación ha seguido siendo errática. Sus publicaciones en redes sociales, vídeos de bailes y declaraciones desconcertantes han dividido al público. Algunos creen que sigue necesitando ayuda, otros, que por fin es libre. Lo cierto es que Britney Spears representa tanto el brillo como la podredumbre de la fama. Es un espejo de cómo la industria puede fabricar ídolos para luego destruirlos públicamente. 5. Amy Winehouse. Amy Winehouse fue una de las voces más icónicas del soul contemporáneo. Su mezcla de jazz, R&B y una actitud punk la convirtieron en una artista única, tanto por su talento como por su vida marcada por la autodestrucción. Saltó a la fama con Frank, pero fue su segundo álbum, Back to Black, el que la elevó al estrellato mundial. Con temas como Rehab y You Know I'm No Good, expuso su batalla contra las adicciones y sus tormentosas relaciones sentimentales. Desde el principio, Winehouse fue una figura incómoda para los estándares de belleza y comportamiento del pop. Con su peinado descomunal, maquillaje dramático y forma de hablar cruda y desinhibida, rompió moldes. Pero también se convirtió en objetivo fácil para los tabloides. Su relación con Blake Fielding fue tan destructiva como inspiradora para su música. Blake introdujo a Amy en la heroína y el crack, y juntos protagonizaron escenas de peleas, arrestos y autolesiones. Fue una relación codependiente, marcada por la violencia emocional. La prensa británica la perseguía sin piedad. Se publicaban fotos suyas inconsciente en la calle, con heridas en los brazos, perdida en el escenario o con manchas de sangre en la ropa. La industria la usaba como una muñeca rota que generaba ingresos. Amy intentó rehabilitarse varias veces, pero no resistía más de unos días. Sus últimas giras fueron desastrosas. En Belgrado, fue abucheada por cantar ebria e incapaz de mantenerse en pie. La presión de mantener una carrera exitosa sin tener salud mental estable fue letal. En julio de 2011, fue encontrada muerta en su casa en Camden, con una altísima concentración de alcohol en sangre. Tenía solo 27 años. Ingresó al club maldito de artistas que mueren a esa edad, como Cobain, Joplin o Morrison. Su muerte desató una ola de tristeza, pero también de culpa. Muchos reflexionaron sobre cómo se había normalizado la explotación de su sufrimiento como entretenimiento. A pesar de su corta carrera, Amy Winehouse dejó un legado enorme. Su autenticidad, su voz desgarrada y su vulnerabilidad la convirtieron en un icono. Su historia se ha convertido en advertencia y en símbolo de lo que la fama puede dar, pero también de cómo puede devorar a quien no está preparado para ella. 6. Marilyn Manson. Brian Hugh Warner, conocido mundialmente como Marilyn Manson, construyó su carrera como provocador profesional. Su estética siniestra, letras violentas y actitud anticristiana generaron controversia desde sus inicios, pero su declive moral ha ido mucho más allá del escándalo artístico. Desde los años 90, fue responsabilizado por actos de violencia, especialmente por conservadores estadounidenses. Tras la masacre de Columbine en 1999, fue señalado como influencia de los tiradores por su música, aunque luego se demostró que no había conexión directa. Su actitud hacia el sexo, la religión y la violencia generó censura, boicots y cancelaciones de conciertos. Sin embargo, él se regocijaba en su papel de antagonista cultural, mezclando referencias al nazismo, el ocultismo y el sadomasoquismo con una teatralidad impactante.
Durante años, su vida personal parecía tan provocadora como su arte. Adicto al alcohol y otras sustancias, frecuentaba ambientes extremos y era amigo de figuras como Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán. Pero lo que eran escándalos estéticos se tornaron en graves acusaciones. En 2021, su expareja Adam Rachel Wood lo denunció públicamente por abusos físicos, psicológicos y sexuales, alegando que fue manipulada desde la adolescencia. Tras esa revelación, al menos otras 15 mujeres presentaron denuncias similares. Hablaron de aislamiento forzado, violaciones, grabaciones sin consentimiento y amenazas constantes. Manson negó todas las acusaciones, pero varios juicios civiles siguen en curso. Las consecuencias fueron inmediatas, su discográfica rompió contrato, su agencia lo abandonó y fue eliminado de producciones como American Gods. Algunos colaboradores pidieron perdón por haber trabajado con él. Para sus defensores, Manson sigue siendo víctima de una caza de brujas por su estética. Para la mayoría, es un depredador que se escondió durante años detrás del personaje oscuro que interpretaba. El caso Manson reabrió el debate sobre la cultura del abuso en la industria musical, especialmente dentro del rock alternativo y el metal. Hoy, su legado está marcado por la pregunta de cuánto era espectáculo y cuánto era verdad en su personaje y en su vida. 7. R. Kelly. Robert Sylvester Kelly, más conocido como R. Kelly, pasó de ser una de las voces más influyentes del R&B contemporáneo a convertirse en un símbolo de la impunidad de los abusadores en la industria musical. Su carrera estuvo plagada de éxitos, pero también de acusaciones que durante décadas fueron ignoradas o encubiertas. A principios de los años 90, Kelly alcanzó el estrellato con canciones como Bump and Grind, I Believe I Can Fly y Ignition Remix. Se consolidó como el rey del R&B sensual, con una voz privilegiada y un olfato comercial impecable. Colaboró con Michael Jackson, Celine Dion y Usher. Pero paralelamente a su ascenso, comenzaron a surgir rumores sobre su comportamiento con menores de edad. Uno de los escándalos más sonados fue su matrimonio ilegal con la cantante Aaliyah, cuando ella tenía solo 15 años. El certificado fue falsificado y el matrimonio se anuló. En 2002, se filtró un video explícito en el que aparecía con una menor de edad. Aunque fue llevado a juicio, el jurado lo absolvió en 2008 por falta de cooperación de la supuesta víctima. Durante más de una década, siguió actuando, ganando dinero y acumulando acusaciones. Varias mujeres lo denunciaron por secuestro, abuso psicológico, coerción y explotación sexual. Se hablaba de cultos de mujeres encerradas en sus casas, privadas de comunicación exterior, bajo control total. A pesar de ello, la justicia parecía inmóvil. En 2019, el documental Surviving R. Kelly expuso los testimonios de numerosas víctimas y excolaboradores. La presión pública fue brutal, sus canciones fueron retiradas de radios y listas y finalmente se reabrieron los procesos judiciales. En 2021, fue condenado por tráfico sexual, extorsión y explotación de menores. El juicio sacó a la luz una red de colaboradores que lo ayudaban a ocultar sus crímenes. Fue sentenciado a 30 años de prisión. La figura de R. Kelly abrió un debate crucial: ¿cómo la fama y el talento permiten perpetuar el abuso? Durante años, incluso sabiendo lo que hacía, la industria lo protegió por ser rentable. Hoy, su música ha sido ampliamente retirada de plataformas, aunque todavía tiene seguidores que lo defienden. Su legado artístico está indisolublemente manchado por décadas de violencia sistemática. 8. Kurt Cobain. Kurt Cobain fue el símbolo de una generación desencantada. El líder de Nirvana no solo revolucionó la música con el grunge, sino que también encarnó la angustia de los años 90. Pero su vida fue tan dolorosa como su música, marcada por adicciones, conflictos y un final trágico. Desde niño, Cobain vivió el divorcio de sus padres como una fractura emocional insalvable. Encontró en la música una vía de escape, primero con el punk y luego con el rock alternativo.
En 1989 fundó Nirvana y con Nevermind 1991 cambió la historia del rock. El éxito de Smells Like Teen Spirit lo convirtió en ídolo mundial, algo que él detestaba. Aborrecía el mainstream y la comercialización del arte. Se sintió atrapado en un sistema que explotaba su sensibilidad para vender productos. Su relación con Courtney Love fue intensa, polémica y autodestructiva. Ambos eran adictos a la heroína, sufrían altibajos emocionales extremos y protagonizaban escándalos constantes. Su hija, Frances Bean, nació en medio de ese caos. Cobain sufría dolores físicos crónicos, problemas estomacales severos, que contribuían a su dependencia de drogas. También padecía depresión, agravada por el acoso mediático, la presión del éxito y su sensación de impostura. En 1994, tras una sobredosis en Roma, fue hospitalizado. Pocas semanas después, se escapó de una clínica de rehabilitación en California. El 5 de abril de ese año, se suicidó en su casa de Seattle con una escopeta, dejando una nota donde citaba a Neil Young: "Es mejor quemarse que apagarse lentamente". Tenía 27 años. Su muerte impactó profundamente al mundo y reforzó su imagen de mártir del rock. Sin embargo, hay teorías que cuestionan las circunstancias de su muerte y apuntan a Love, aunque ninguna ha sido probada. Cobain odiaba la fama, pero la fama lo devoró. Su imagen fue mercantilizada aún más tras su muerte, lo que habría detestado. Irónicamente, su figura se convirtió en mercancía cultural. Más que un músico, fue un emblema de la fragilidad masculina, la depresión no diagnosticada y el coste brutal de la exposición pública. Su legado aún resuena entre quienes ven en él un reflejo de su propio malestar. 9. Madonna. Madonna Louise Ciccone es probablemente la figura femenina más influyente del pop moderno. Ha reinventado su carrera en cada década, desafiando tabúes religiosos, sexuales y culturales. Pero esa transgresión constante también la ha rodeado de polémicas sin fin. Desde sus inicios en los 80 con Like a Virgin, Madonna utilizó la provocación como herramienta artística. Fue acusada de pervertir a la juventud, de blasfema y de ser una mala influencia para las mujeres. Su videoclip Like a Prayer, con cruces ardiendo y estigmas, fue censurado en múltiples países. Su sexualidad abierta y su defensa del deseo femenino incomodaron a la sociedad conservadora. En los 90, publicó Sex, un libro erótico con fotografías explícitas, lo que le costó cancelaciones y críticas feroces. A pesar de los escándalos, o quizá gracias a ellos, nunca dejó de evolucionar. Abrazó la música electrónica, el R&B, la estética gótica, el reggaetón. Siempre ha sabido leer los signos de los tiempos, aunque su insistencia en permanecer joven ha sido criticada. Madonna también ha sido objeto de polémica por sus comentarios políticos. Desde George Bush hasta Donald Trump, ha atacado a líderes estadounidenses con discursos incendiarios. Incluso dijo una vez haber pensado en volar la Casa Blanca, lo que generó alarma mediática. Su adopción de niños africanos también causó controversia. Fue acusada de utilizar su fama para sortear leyes de adopción en Malawi y de encarnar un complejo de salvadora blanca criticado por activistas africanos. En sus últimos años, Madonna ha sido criticada por sus cirugías estéticas, sus actuaciones provocadoras a edades avanzadas y por intentar apropiarse de causas sin profundidad real, como el feminismo o la identidad queer. Sin embargo, también ha sido pionera en la defensa de los derechos LGBTQ, del SIDA y del empoderamiento femenino. Lo ha hecho cuando nadie más lo hacía desde el mainstream. Amada y odiada, Madonna ha construido su carrera a base de controversia. Su legado es tanto musical como simbólico, representa la capacidad de una mujer de controlar su narrativa, incluso si incomoda al mundo. Hasta aquí los 9 primeros casos de cantantes polémicos. Nos quedan algunos vídeos más hasta completar los 30. No te los pierdas.
Suscríbete para recibir un aviso cuando los publiquemos. No olvides darle a la campanita. Recibe un saludo cordial y, hasta pronto.